Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. En esta hora nos dirigimos ante tu trono, Señor, pidiendo de tu gracia, de tu misericordia, de tu justicia, Señor, para que tú puedas, Señor, abrir nuestras mentes, nuestros corazones y ser llenos de tu Espíritu Santo para poder escuchar tu voz y solamente tu voz, Señor. Guíanos en este estudio y ayúdanos a que nosotros podamos abrazar tu verdad para poder así gozar de todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Caminando dentro del pacto. Noten que no puse caminando en el pacto o caminando con el pacto. Es caminando dentro del pacto. La palabra pacto hoy día ya no se entiende como se entendía en la antigüedad. Un pacto es hacer un arreglo entre dos personas o más personas donde se comprometen todas las partes a cumplir ciertos requisitos para llevar a cabo algo, a un negocio, una actividad o un compromiso. Hoy día pareciese que los pactos o la palabra ya no tiene valor. A veces se escucha decir a la persona, bueno, yo me comprometo a tal cosa, y de repente se olvidan de ese compromiso y se van, dejan, abandonan, y pareciese como que se ha perdido eso de entrar en un pacto entre dar la palabra los unos con los otros. Yo recuerdo desde chico, mi papá siempre nos enseñaba a decir, si la reunión es a las 10, hay que llegar 15 minutos antes, por lo menos, pero siempre llegábamos media hora hasta una hora. Decía, porque es un pacto que no estamos haciendo con el Señor. Si alguien me invitaba a la casa, a su casa, y me decía a las 4, nosotros llegábamos siempre a las 4 en punto o un poquito antes, y siempre éramos los primeros. Pero a veces se ha perdido eso de dar la palabra. Si nosotros decimos algo, hay que mantenernos firmes en la palabra, en el pacto que hemos establecido con otras personas, aun cuando se pierda cosa monetaria, porque en muchas ocasiones he establecido pactos con otras personas y pierdo dinero en vez de ganar, o se pierde alguna cosa monetaria, material, perdón. Pero hay que cumplir la palabra. Por eso dice la palabra de Dios cuando digas sí, es sí, y cuando digas no, es no. O sea, diciendo, mantente firme a tu palabra. Y el Señor tiene un pacto, y ese pacto desea que cada uno de nosotros entremos en su pacto, que entremos en el pacto de su palabra, en el pacto en el cual el Señor desea que nosotros nos unamos a Él para obtener las bendiciones que el cielo desea derramar en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia y donde sea que nosotros estemos. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, se nos habla de algo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros, que lo expresó en la antigüedad, pero también nos muestra de que es una profecía que tiene un cumplimiento hoy en día. Y eso que la palabra de Dios nos dice en Éxodo 19, 5, 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta es una profecía que se expresó en aquel momento, pero también sigue vigente hoy en día. Porque esta profecía se le dio al pueblo de Israel, se nos da a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo pacto que se declaró en aquel entonces, es declarado hoy en día. Él desea que nosotros entremos a su pacto, que escuchemos su voz. ¿Y cuál va a ser el resultado de entrar en ese pacto?
¿Cuál es el resultado? El resultado, que seremos sacerdotes y una nación santa, gente santa. Santa significa apartada para Dios. Cuando usted se aparta para Dios es porque usted se dedica a Dios. Sigue el camino de Dios. Escucha la voz de Dios. Ese es el pacto que Dios desea que nosotros entremos con Él. Que nos comprometamos con Él a escuchar su voz. Hoy día pareciese que el mundo cristiano se va alejando cada vez más y más de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hoy día no se predica la palabra de Dios. Hay sermones o temas que solamente se usa un versículo y se pasan hablando una hora de ese versículo. Pero el Señor desea que nosotros escuchemos su voz. Y si escuchamos su voz, entonces Él es fiel y justo en que nosotros entramos en su pacto y Él cumple todas sus promesas. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos hace referencia a este pacto igualmente para nuestro tiempo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por eso quiero expresar que esta es una profecía que se dio en aquel momento, pero llega hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque es el mismo pacto expresado en la antigüedad y expresado hoy en día. El Señor no cambia. Muchas veces cometemos el error de querer cambiar a Dios. No, el Señor no cambia, el Señor es el mismo ayer, hoy y mañana. Fíjese en lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje quiere decir una realeza. Descendencia de realeza, o sea, descendemos ¿de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Real sacerdocio. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? ¿Cuál era la obra del sacerdote? Llevar ¿qué? Los sacrificios para ser puestos en altar y ser un olor agradable al Señor. Nosotros tenemos que ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahora no llevamos sacrificios de animales, sino que llevamos nuestro propio sacrificio ¿a quién? A Dios. Por eso el Señor desea que cada uno de nosotros seamos un sacerdote. Que nosotros nos demos como sacrificio vivo a Él. La palabra en hebreo es corbán. Significa dar, entregar, llevar, morir. Eso es lo que significa ser sacrificio para el Señor, y el Señor desea que nosotros entremos en su pacto para que seamos sacerdotes y nos entreguemos completamente a Él. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo el Señor nos adquirió a nosotros? ¿Con qué, perdón? Oh, me salté. Real sacerdocio, nación santa. Eso quiere decir que somos separados a Él, que nos entregamos completamente a Él. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo hemos sido adquiridos por Dios? No solamente por creación, sino por redención, por la sangre redentora de nuestro Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es maravilloso? Él nos adquiere por dos formas, por creación y por redención. ¿No es maravilloso nuestro Dios? O sea, es una doble reafirmación. Y sigue diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten, nuevamente aquí Él nos está llamando, ¿para qué? Para que salgamos de las tinieblas y entremos, ¿qué? A la luz admirable. Lo que leímos nosotros en Éxodo 19 dice que aquel que escuchara su voz y entrara en el pacto del Señor, el Señor iba a derramar sus bendiciones sobre él.
Lo mismo se está repitiendo aquí en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Señor desea que nosotros entremos en su pacto, que nos comprometamos con Él. Yo recuerdo el testimonio que dio Manuelito, cuando dice que él estaba pasando el río Bravo y que se estaba ahogando, y se le estaba yendo su respiración, y en ese momento él clamó al Señor y le dijo: Señor, sálvame y yo me comprometo a seguirte y a entregar mi vida a ti. Eso me hace recordar algo. ¿Sí? Creo que a toda la mayoría. ¿A la mayoría? No del río. No del río. No del río, pero cuando uno quiere llegar a un lugar y no hay una forma, solo las promesas de Dios. Yo me recuerdo que cuando primeramente yo le dije a Dios que si yo lograba venir aquí a los Estados Unidos, yo me iba a entregar al Señor. Y gracias al Señor que Dios permitió que viniera, y aquí fue donde yo me entregué a Dios. Gloria a Dios. Y hay muchas ocasiones en que todos nosotros hemos expresado algo así. Señor, si tú diriges mis pasos, yo me entrego a ti. Como lo que acaba de expresar también en el agradecimiento mi hermano. El Señor desea entrar en un pacto donde nosotros nos gocemos con Él. Esto es un gozo. Estar en la presencia de Dios estudiando su palabra. Para muchos esto es una carga. ¿Por qué? Porque no han entrado en ese pacto de amor y misericordia con nuestro Dios. Pero cuando usted entra en el pacto, las bendiciones del cielo son derramadas en la vida propia, en nuestros hogares y con nuestra iglesia y con toda nuestra familia. Y cuando nosotros vemos que el Señor es bueno, misericordioso, justo, nosotros nos gozamos en el Señor, nos gozamos como pueblo unido que somos de Él. ¿Por qué? Porque hemos entrado en su pacto. Y nos gozamos. Esto no es una carga, es un gozo. Es un gozo estar aquí presente, un día en el cual a veces nunca nos hemos juntado, pero es un gozo juntarnos cada día, no solamente con nuestro Dios, sino con los hermanos. Y el Señor promete, dice, donde están 2 o 3 reunidos, ahí Él estará con nosotros. Y Dios está con nosotros. El Señor tiene promesas, y todo lo que el Señor ha hecho en su pacto tiene como propósito llevarnos a que nosotros miremos la escena del juicio de nuestro Dios. No es para que tengamos temor, sino para que nosotros miramos su gloria, su amor, su misericordia, y estar seguros de que Él es nuestra salvación. Todas estas actividades de las fiestas del Señor, que es un motivo de recordar, un motivo en el cual nosotros podemos poner nuestra mente en el Señor, tienen un propósito de que nosotros entremos en su pacto. Déjenme enseñarles una cita que la puse acá hasta el final, porque dije, a lo mejor la uso, y yo creo que es un momento en el cual es correcto usarla. Miren esta cita que yo encontré. Dice: el significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que lo entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Y lo que estamos haciendo hoy en día, estamos nosotros estudiando y viendo lo que el Señor desea mostrarnos a través de su evangelio, para que podamos nosotros tener un entendimiento más profundo en las verdades y en el evangelio de nuestro Dios.
¿Por qué? Porque Él desea que nosotros entremos en su pacto, que estemos en comunión con Él, estrechamente con Él, para que nosotros podamos recibir las bendiciones del cielo, para que nosotros podamos ser dirigidos por nuestro Dios, para que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para mi vida. Hay mucha gente que no sabe por qué está en vida. No lo sabe. Pero cuando usted conoce los misterios de Dios más profundamente a través de su evangelio, usted comprende cuál es el propósito de Dios para tu vida, para mi vida, y qué es lo que yo tengo que hacer o cómo tengo que responder al llamado del Señor. El Señor desea que nosotros escuchemos su voz. Cuando usted entra en el pacto de Dios, usted va a reconocer la voz de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Él es el que habla. ¿Qué es lo que dice en Juan 10:27? Juan 10:27. No traigo todos los textos ahí porque quiero que también busquemos en la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Juan 10:17? Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Donde dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y ¿qué? Y me siguen. ¿No es eso un cumplimiento del pacto de Dios? Si escucharas mi voz y entrares en mi pacto, el Señor dice, yo te reconozco que eres mía. Y dice, y escuchas mi voz y ¿qué? Y me sigues. Eso es poniendo los textos que hemos visto. ¿Por qué? Porque el Señor desea que le escuchemos su voz. El propósito que nosotros tenemos hoy día no es hablar como un perico, sino que hablar y expresar ¿qué? La palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. Porque cualquiera se puede poner aquí y hablar y hablar y hablar y hablar, pero nunca hablar la palabra de Dios. Hasta un perico ha aprendido a hablar. Pero el Señor desea que nosotros escuchemos ¿qué? Su voz. Y la voz la escuchamos a través de su palabra. A través de ese pacto que el Señor desea tener con nosotros. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19? 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Eso lo vimos el día de ayer. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. ¿Qué dice? Noten lo que dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nuevamente nos dice que aquel que Él conoce, porque escucha su voz, el Señor dice que Él pone su sello en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos la voluntad de Dios y nos apartamos ¿de qué cosa? Del pecado. El mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de Dios que tiene para ti y para mí es redimirnos ¿de qué? Del lugar cenagoso del pecado en el cual nos encontramos y darnos libertad en Cristo para nosotros escuchar su voz y seguir su camino, seguir su palabra. Ese es el propósito del plan de redención, y cada uno de nosotros deberíamos de tener ese plan de redención siempre en nuestras mentes, en nuestras vidas. Por eso dice en Éxodo 19:5, ahora si pues diereis oído a mi voz y guardares mi pacto. Obediencia, escuchamos, obedecemos. No es solamente escuchar, sino el Señor dice obediencia. Entra en el pacto del Señor. Ahora, en Éxodo capítulo 34 sucedió algo muy interesante. En Éxodo 34 vamos a leer el versículo 8 y 10. Vamos a hablar un poco acerca del pacto. Éxodo 34 versículo 8 al 10. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos,
Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Déjeme explicarle qué es lo que estaba sucediendo aquí. El contexto de esto, nosotros lo vemos que en Éxodo 33, en Éxodo 32, había sucedido algo en medio del pueblo de Dios. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que había sucedido? La adoración al becerro ¿de qué? De oro. O sea, el pueblo había quebrantado el pacto con Dios. Y fue y se hizo un becerro de oro. Y fueron a adorar a ese becerro. Ahora, como habían cometido un pecado, entonces Moisés fue a Dios como un mediador y le dijo al Señor: Señor, perdónanos. Perdónanos porque somos duros de cabeza, somos pecadores. Y el Señor nuevamente confirmó su pacto que él había expresado, pero ahora lo confirmó en Moisés y a todo su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios en el cual desea que nosotros entremos en su pacto. Por eso el Señor declara su pacto vez tras vez, para que nosotros no nos olvidemos. El contexto aquí dice en el versículo 33:7, dice que a consecuencia de este pecado, fíjese lo que sucedió. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. El tabernáculo era donde la presencia de Dios bajaba y estaba en medio de su pueblo. Pero como el pueblo de Dios había faltado al pacto con Dios, se le dio la orden a Moisés de que quitara el tabernáculo y lo sacara afuera del campamento. Y dice, y lo llevó fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Noten lo que estaba sucediendo. El pueblo había pecado. Moisés intercedió por el pueblo. El Señor declaró nuevamente su pacto. Moisés levantó el tabernáculo donde se bajaba la presencia de Dios y lo sacó fuera del pueblo. O sea, la presencia de Dios ya no estaba en medio del pueblo, sino que ahora lo sacó. ¿Por qué fue que sacó la tienda del tabernáculo afuera del pueblo? Por la idolatría. Pero ¿cuál era el propósito de eso? ¿Por qué no lo dejó en medio del pueblo? ¿Saben ustedes por qué? Porque ahora el pueblo tenía que ejercer, tenía algo que hacer dentro del pacto que Dios estaba declarando. El pueblo que ahora confiaba en Dios tenía que salir e ir al tabernáculo de reunión para pedir perdón por sus pecados. O sea, ahora el Señor dijo, ahora no solamente vas a escuchar, ahora te voy a poner un ejemplo para que escuches y obedezcas, para que confíes plenamente en mí, y ahora tú tienes que tomar pasos para llegar al templo de la reunión, al tabernáculo de reunión, para que tú puedas encontrar el perdón a tus pecados. Miren lo que dice Números 14:11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, el pueblo había recibido todo y el pueblo aún así faltó al pacto que había hecho con su Dios. Pero ahora el Señor le decía, ahora usted tiene que venir, tiene que mostrar que realmente usted está entrando en el pacto de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día? Tenemos que hacer lo mismo.
Tenemos que responder al llamado de Dios e ir a la presencia de Dios buscando el perdón de nuestros pecados. Él nos llama. Mire lo que dice esta cita. Cristo está limpiando el templo en el cielo de los pecados del pueblo y debemos trabajar en armonía con Él en la tierra. Le están diciendo, por eso el Señor mandó que quitaran el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahora teníamos que mostrar que nosotros entramos en el pacto del Señor y respondemos a su llamado obedeciendo su voz. Sigue diciendo, limpiando el templo del alma de su contaminación moral. ¿Qué es lo que necesitamos estar haciendo hoy en día? Limpiando nuestra vida ¿de qué? De pecado. Tenemos que ir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entregar nuestra vida a Dios, entrar en su pacto, escuchar su voz y obedecerle. Tenemos que entregar completamente nuestra vida a Él. Tenemos que ir a Él. Él está ahí. Es más, está aquí al ladito. O enfrente, o donde usted quiera, pero ahí está al lado suyo. Esperando a que nosotros respondamos a su voz. El problema es que no respondemos al Señor. Por eso el Señor dijo ahí en Número, dice, mi pueblo es cabezón, duro de servicio, es decir, es cabeza dura, terco en no escuchar mi voz, aun cuando han mirado todas las maravillas que he hecho en medio de él. El hermano compartió en la lectura, abrió el mar rojo, en el monte Sinaí bajó fuego del cielo, hubo relámpagos, truenos, la voz de Dios se escuchó y luego unos poquito después hicieron un becerro de oro, adorando un ídolo. Ahora dijo, ahora tiene que responder a mi llamado, obedeciendo mi palabra. A todos los que estaban verdaderamente arrepentidos y deseaban volver a Dios, se les indicó que fueran allá al tabernáculo de reunión a buscar el perdón de sus pecados. ¿A dónde nosotros tenemos que ir a buscar el perdón? Al trono de la gracia, donde está hoy día el Cordero de Dios, en el lugar santísimo del santuario, en su tabernáculo. Y no lo digo yo, lo dice Hebreos. Hebreos, el libro de Hebreos. ¿Ese se entiende el santuario? ¿Si se entiende el santuario? Exactamente, por eso lo que les acabo de leer, que cuando nosotros no se ha entendido todos los ritos y todo lo que se llevaba en el santuario, pero es el privilegio a través del evangelio nosotros entrar en los misterios que Dios tiene para entender su grande amor y misericordia. Por eso en Hebreos hay una promesa maravillosa, pero fíjense, usted tiene que responder a la voz de Dios. Usted tiene que responder y llevar a cabo el paso que el Señor desea que usted tome para recibir su bendición. Mire en Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, donde está su arca, su trono, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel en aquel entonces? Acercarse. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre o en plena confianza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos que hacer lo mismo, acercarnos, respondiendo a la voz de Dios. Hay que entrar en el pacto del Señor. Miren, la vida del cristiano
no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Eso es lo que el Señor desea hacer. Esto que acabamos de leer, eso es lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas. Cambiar nuestra naturaleza y darnos una nueva vida. Pero el Señor dice, todo aquel que escucha mi voz y entra ¿en qué? En mi pacto. Tenemos que tener fe. Fe en hebreo es emuná. Y emuná es confiar plenamente en Él. Solamente en Él. No podemos confiar en una persona o en un ministro. Hay que confiar solamente en Él, teniendo la fe en Él, con Él y la fe de Él. Emuná es poner nuestra vista en Él, la fe solamente en Él. Por eso en Éxodo 34:10, lo que leímos, en Éxodo 34:10, vamos a leerlo nuevamente. Nuevamente el Señor hizo el pacto ahora con Moisés y con su pueblo, y dice, y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El Señor confirmó su pacto que se había declarado desde la antigüedad, lo confirmó con Moisés, lo ha confirmado a través de toda su palabra y nos vuelve a confirmar a cada uno de nosotros ese pacto que Él desea que nosotros nos entreguemos completamente a Él, que vayamos a buscarle a Él, porque este pacto es un pacto donde Él desea cambiar la naturaleza, desea darnos una nueva vida. Él desea transformar tu mente, tu corazón. Por eso el Señor dice, yo voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón ¿de qué? De carne, porque Él desea transformar completamente todo nuestro ser. Pero tenemos que acercarnos, tenemos que ir, tenemos que responder, tenemos que aceptar y tenemos que entrar en su pacto. Ese es el pacto que Dios quiere. Usted se compromete con Dios, Dios se compromete con usted. Ahora yo me pregunto, ¿no será esta forma que hemos visto que sucedió con Moisés, con el pueblo y lo de su santuario de reunión que fue movido del campamento, que nos muestra lo que el Señor desea hacer en nosotros en cambiar nuestro corazón y nuestra mente? Porque miren, hubo una rebelión. Hubo una intercesión, nosotros nos rebelamos, ¿y quién es el que intercede por nosotros? Nuestro Mesías. Y al interceder por nosotros, ¿qué dice? Hay un arrepentimiento, hay una entrega, hay una entrada al pacto y nuestras vidas son transformadas, son perdonadas, son justificadas y somos llamados justos. ¿No será esta forma como el Señor desea cambiar nuestra vida completamente, cambiando nuestro corazón? Esto yo creo que está expresado en Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31. ¿Sí? Jeremías 31. Versículo 31 y 34. Jeremías 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Fíjense cómo el Señor relaciona su pacto con su pueblo. ¿Un pacto de qué? De matrimonio. ¿Lo notaron? O sea, siendo nosotros ¿qué? La novia. ¿Y él siendo qué? Un marido. Aquí lo dice en el versículo 32.
Por eso es el pacto que Dios quiere que nosotros entremos con Él. Dice el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es el nuevo pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que dice que hará solamente en su nuevo pacto? Hoy día se predica mucho acerca del nuevo pacto, pero no se dan cuenta que solamente había algo que el Señor iba a hacer en ese nuevo pacto. ¿Y qué es lo que Él iba a hacer? Escribir solamente ¿qué? Su ley. Y aquellos que se dicen que están en el nuevo pacto desobedecen la ley. Explíqueme usted eso. Si lo único que iba a hacer el Señor en su nuevo pacto era escribir la ley, y hoy día la mayoría dice estamos en el nuevo pacto, pero no obedecen la ley. O no obedecen toda la ley. Usted explíqueme, ¿hemos entrado en el pacto del Señor? Si no estamos guardando el pacto de Dios, entonces no estamos en el pacto de Dios. Estaremos en el pacto yo no sé de quién. Del otro, del enemigo. O de labios solamente. Pero el Señor dice, mi nuevo pacto yo escribiré mi ley. Es todo lo que hizo. No hace más, solamente su ley. Muchos lo ponen hasta el final. Pero fíjense cómo el Señor ha ido expresando este pacto desde el inicio. Este pacto está declarado en el libro de Génesis, Éxodo, hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahora es cuando el Señor desea que entremos en su pacto. No es allá cuando lleguemos. No, es hoy día. Y está a punto de llevarse a cabo Apocalipsis 14. Está a punto. Él lo expresa este pacto, lo vuelve a expresar en Apocalipsis 14. De otra forma, pero lo vuelve a explicar. Siéntanse, yo estoy con ustedes, no adoren a la bestia, no reciban la marca, no vayan el domingo, vayan el sábado, guarden los mandamientos de Dios. Le da vuelta a toda la Biblia y digo yo, gloria a Dios, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo, ¿recuerdan Números? Dice, mi pueblo es un pueblo que duro de servir, o sea, cabezón, miran mis maravillas, miran mi amor, mi misericordia y aún así me rechazan. Eso lo dijo Él, nuestro Dios. Y nosotros cometemos el mismo error que cometió el pueblo de Israel de antaño. ¿Por qué? Porque endurecemos nuestra mente y decimos, ay, es que será o no será. Hermano, más evidencia que su palabra no la hay. ¿Por qué? Porque si escucharas mi voz y obedecieres entrando en mi pacto, el Señor hará grandes maravillas en tu vida, en tu hogar y donde sea que tú estés. Por eso el Señor dice, hay que entrar, o más bien dicho, hay que estar con su pacto, porque el pacto tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Es personal. Pero vamos a ver qué tan personal es que involucra a todos. Ahorita lo vamos a ver. Porque si entramos en el pacto del Señor, no solamente se queda uno con el Dios, sino que ese pacto tiene un alcance mucho mayor, porque el Señor declara que ese pacto no solamente es beneficioso para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. Toda la humanidad, porque por eso Jesucristo murió y dio su vida para todos, no solo para uno. Así es. Miren ahí en Hebreos 10:16. Y lo vuelvo a repetir aquí en Hebreos. Porque muchos dicen, bueno, lo que acabamos de leer fue en el Antiguo Testamento y dicen, ya el Antiguo Testamento ya no. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pues vamos a ver el Nuevo Testamento para que veamos la confirmación. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré.
Y añade, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuevamente lo vuelvo a confirmar. Ahora, ¿por qué lo pone en la mente? Porque Él desea que nosotros escojamos, que pensemos y razonemos. Hoy día muchos dicen que el cerebro es el que controla el cuerpo. No, eso no es bíblico. Nuestra mente, nuestra alma, es la que controla el cuerpo. ¿Por qué? Porque usted tiene un libre albedrío. Y no lo digo yo, vamos a verlo en la palabra de Dios, 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Porque a veces mucha gente se excusa, es que dice, es que el cerebro es el que me controla. No, son tus pensamientos, tus decisiones, lo que tú escoges. Por eso el Señor no nos hizo unos robots para poder nomás hacer lo que Él quiere. Él nos da la libertad de escoger, de pensar, de razonar, de escuchar su voz para que nosotros le sirvamos y le obedezcamos. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es pensamiento propio. Que usted es el que elige, usted es el que coge, usted es el que razona. Usted es el que decide las bendiciones o las maldiciones. Para no ser cobarde, uno tiene que tener buenas decisiones. Exactamente, uno tiene que tener buenas decisiones porque el ser cristiano y entrar en el pacto de Dios es de valientes. Es de valientes, no es de cobardes. Así es, así lo dice. Exactamente, solamente los valientes entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted tiene que razonar, pensar, escuchar, mirar, usar todos sus sentidos para decir, Señor, yo te escucho. Usted sabe que usted fue creado. No, 1:3, perdón. Sí. Usted fue creado para tener un intelecto y pensar y tomar sus decisiones. Vamos a verlo. Salmo 139, 14. Salmo 139. Esto es maravilloso porque el Señor nos ha creado para su gloria, nos ha creado para tener pensamiento, ser intelectuales, tomar las decisiones por nosotros mismos. El Señor no nos ha dejado en tinieblas, sino nos lleva a su luz, pero uno tiene que decidir, aceptar, responder al llamado del Señor. El Señor no nos obliga. Mire lo que dice en Salmo 139, versículo 14. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El alma son los pensamientos. ¿Por qué? Porque tú formaste todas las cosas. Para que uno razone, uno piense y tome decisiones, que entremos en el pacto del Señor. ¿Por qué Él desea poner su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes? ¿Por qué Él desea y requiere obediencia? Miren lo que dice la palabra de Dios. Yo tenía aquí todos estos textos. Salmo 119, versículo 10 y 11. Miren lo que la palabra del Señor dice. Con todo mi corazón, el corazón es la mente, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Por eso el Señor escribe ¿qué? Su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no pequemos contra Él. Wow. El Señor lo hace todo. Solamente nosotros tenemos que responder a su voz. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es responder a su voz, a su llamado. Y al responderle, tal vez uno se sienta débil, no tenga el poder de ser fiel a Dios, pero cuando usted le responde y le dice, Señor, yo quiero entrar en tu pacto, no tengo las fuerzas,
no tengo la voluntad, no deseo estudiar, no deseo orar, pero tú pon el deseo en mi corazón. Se lo garantizo por testimonio de que Él lo va a hacer. Él lo hace porque Él lo ha prometido. Si ustedes miran en Ezequiel 36, Ezequiel 36, el versículo 24 al 29, fíjese lo que Él está dispuesto a hacer en tu vida si tú entras en el pacto con Él. Ahora, dígame usted si al final de esta lectura no hay una victoria asegurada. Dígame usted si no lo hay. Mire lo que dice Ezequiel 36, 24 al 29. Y aquí nos vuelve a confirmar de que el Señor desea cambiar el corazón. Dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de toda la tierra, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién os limpia? Él. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo. ¿Ven nuevamente un corazón nuevo? Os daré un corazón nuevo. ¿Quién os da el corazón? Él. Y pondré espíritu nuevo. ¿Quién os da su espíritu? Él. Dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré. ¿Quién es el que hace? Él. Que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis, ¿por qué? Por obra. ¿Qué estamos haciendo hoy día nosotros? Estamos haciendo esto por obra. ¿Por qué? Porque Él lo ha puesto en nuestra mente. Y dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué es lo que el Señor desea hacer? Cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Y hay una promesa. Y hay una promesa. Sí, díganlo. Bueno, no sé si, pero el Señor quiere darnos lo prometido. Antes de ir al cielo. Antes de ir al cielo. ¿Por qué? Porque ese es su pacto. Su pacto no es para el futuro, su pacto es para el presente. Para hoy día. O como dijéramos, era para ayer. Porque estamos tarde en haber entrado en su pacto. Su propósito del pacto es unir a su pueblo. Y Él desea derramar sus bendiciones sobre él. Sí, hermano, usted iba a decir algo. Sí, lo que sucede en este tiempo es de que el principal problema que yo veo es que la gente no conoce a Dios. Usted no se preocupe que no lo conocen, hermano. Mande. El Señor abrir los caminos, y no lo conoce por nosotros, pero lo van a conocer. El Señor está levantando siervos en otras denominaciones que están enseñando casi lo mismo que nosotros estamos viendo. Gloria a Dios. Entonces, están haciendo un adelanto para cuando este mensaje llegue a ellos, no va a haber problema para entenderlo. Así es. Lo que pasa también de que, o sea, ¿cómo vas a ir a adorar a un Dios que no conoces? Yo digo, una vez estaba hablando con una hermana. Me dijo, hermano, dice, ya el pastor está haciendo una cancha, va a hacer esto para invitar a jóvenes a que vengan a jugar. Porque los jóvenes quieren traer más jóvenes para que se junten. Y entonces me dijo su mamá, mire, es que nosotros, dice, se nos hace a veces mucho tiempo el sábado estar en la iglesia, y a los chamacos no los podemos entretener con nosotros. Dice, a nosotros a veces nos hace un poquito medio, dice, nos hace mucho tiempo. Le dije, ¿a qué horas hacen el culto en la mañana? Dijo, no lo hacemos. ¿A qué hora estudia la lección de escuela sabática? No lo hacemos. ¿A qué horas oran cuando comen? En la noche antes de dormir se oran. No, hermano. Le dije, ¿cómo van a ir a adorar a un Dios que no conocen? No tiene una relación. ¿Cómo te vas a gozar? ¿Quién se va a gozar todo el día por alguien que no tiene el conocimiento para gozarnos? O sea, le dije, hermano, es que el problema es de que
tenemos que tener una relación con Dios todos los días. Y ese es el pacto que Dios quiere que nosotros tengamos, de que nosotros nos gocemos con Él. Pero fíjese que es un punto, yo escuché una ilustración que a mí me pareció muy directa y muy simple. Cuando usted se alimenta 6 días con comida chatarra, usted está comiendo todo lo que es chatarra, todos conocemos lo que es chatarra, pero viene un día y le sirven su ensalada, su lechuga, su zanahoria, su pepino, su aguacate, en una forma saludable. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a decir, esto a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque su hábito está, su vida está, ¿qué? Sujeta a la vida, a la comida chatarra. Es lo mismo que sucede. Si nosotros no dedicamos el tiempo al Señor todos los días, cuando viene el alimento, se nos va a hacer algo muy pesado, muy feo, muy duro, no nos vamos a querer. Pero cuando estamos en un pacto con el Señor, estamos dentro de su pacto, nosotros nos vamos a gozar cada vez que se abre la palabra de Dios. Y por eso el Señor es lo que nos está diciendo: escucha mi voz, entra a mi pacto. Y el Señor derramará sus bendiciones. Si usted lee Deuteronomio capítulo 30, del versículo del 1 al 8, no lo vamos a leer todo, pero en este capítulo se habla de las condiciones para la restauración y la bendición. Y en este capítulo vamos a leer el versículo 6 al 8. Pueden usted leerlo todo en su casa, en su hogar, el capítulo 30, pero del 6 al 8. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Cuál corazón? Mi corazón. Y el corazón de tu descendencia, o sea, tu familia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es lo que el Señor desea hacer en su pacto? Nuevamente, ¿qué? Cambiar el corazón. Y dice el versículo 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tú aborrecedores que te persiguieron. Y fíjate el versículo 8, y tú volverás. ¿Quién es el que decide volver? Yo. Por eso dice, el pueblo tenía que salir. El pueblo tenía que responder. El pueblo tiene que volver. Yo tengo que volver. Y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entrar en el pacto de Dios. Escuchar su voz, entrar en el pacto de Dios, obedecer su palabra. Y el Señor cumple todas sus promesas. Como dice la hermana, el Señor tiene promesas específicas para el pueblo de Dios que desea realmente entrar en el pacto con su Creador. Por eso, hermano, no podemos disciplinarnos hasta el Señor no nos puede cambiar hasta que ya viene. ¿Para qué? No, sí. ¿Para qué? O sea, hoy día es cuando nosotros iniciamos un nuevo estilo de vida en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que lo hace todo. Él es el que nos cambia el estilo de vida. ¿Por qué estamos hoy día aquí? Nadie nos puso una pistola para venir hoy día aquí. Espero que no. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Queremos entrar en su pacto, queremos caminar con Él, queremos aprender con Él, pero nosotros somos los que decidimos. ¿Y sabe qué, hermano? Sí. Siempre que eso me acuerdo así, cosas así, me recuerdo de Apocalipsis 14:1. Porque estos son los que viajan con el Cordero por donde quiera que va. Y el Cordero está en la palabra de Dios. Nos deleitamos al estudiar la palabra de Dios. Porque aquí nos expresa en la palabra de Dios su grande amor, su misericordia y su justicia. Nos disciplina, porque Él no estoy hablando de castigo, sino que nos corrige los malos hábitos, indisciplinados que somos. O sea, Él no para de seguir hablando a nuestros corazones. Por eso Él dice, escucha, 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 entra en el pacto de Dios.
Necesitamos un estilo nuevo, nuevos hábitos. Y nosotros, como lo vimos, fuimos creados ¿para qué? Para pensar y razonar. Para tomar decisiones. ¿Ah? Y para alabar al Señor. Efesios 1, Isaías 43:7, para que hemos sido creados para su gloria, para glorificar al Señor, para alabar al Señor. Pero vemos de que el pacto del Señor dice, sí, yo quiero que entres con mi pacto. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es ir, aceptar, responder a su llamado. El resto Él lo hace. Él lo hace. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la respuesta que nosotros tengamos a su palabra. El versículo 10 del capítulo 30 de Deuteronomio. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que hace todas las cosas. ¿Por qué se nos hace difícil? ¿Por qué se nos hace una carga? Como dice, necesitamos tener nuevos hábitos, un nuevo estilo de vida. El estilo de vida que Dios quiere que tengamos es cuando nosotros respondemos a su voz. Bien fácil, ¿verdad? ¿Y suena facilito o no? Te digo porque bien fácil porque no queremos. ¿Por qué no queremos? ¿Por qué no queremos? ¿Por qué somos duros de servir? Tenemos una vida muy desordenada y no queremos que nadie nos discipline. Es Queremos cierto. así vivir para acá, para allá, como queremos. Dicen, tengo una vida loca. No, yo no quiero eso. Por mucho que la persona estudie, por mucho que la persona vaya para acá, para allá, pero por mucha obra que haga, pero el Señor nos ha mandado una disciplina. Si no entramos en su pacto, no importa todo lo que hagamos. No importa. El Señor desea que escuchemos su voz y que le obedezcamos, que entremos en su pacto. Por eso el estudio de hoy día es caminando dentro del pacto, porque el pacto tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Miren lo que dice Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón. ¿Quién es el que se hace un corazón? Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Quién es el que tiene que responder? Aquí dice, haceos. O sea, busca, escoge, acepta lo que tu Creador está dispuesto a hacer en tu vida. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Una vida nueva. Hábitos nuevos, transformando completamente lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que miramos, lo que comemos, lo que hacemos, en el poder y la gracia y la gloria de Dios. Por eso dice, haceos, personal, pacto con Dios. ¿Me están siguiendo? Bueno, a mí no me sigan, sigan a la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo lo que el Señor quiere decirnos a nosotros? Haceos, actúa, toma el paso, sé valiente, acepta lo que el Señor dice. Mire Proverbios 16, versículo del 1 al 6. Aquí nos describe lo que nosotros debemos de hacer hoy en día. Miren el versículo 1. Proverbios 16, 1 al 6. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, aquí nos está diciendo que nosotros tenemos una parte que hacer. Tenemos que responder. Tenemos que aceptar. Tenemos que buscar. Cuando usted sabe que hay un tesoro en un lugar, usted abandona todo y usted va por el tesoro. Por eso estoy acá. Por eso estamos acá, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ir a buscar el tesoro.
Lo que queda atrás es de no importancia, sino que hay que buscar el tesoro para que todo lo demás tenga un sentido. ¿Sí me están queriendo seguir? ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor nos ha dado, si nosotros no entramos en el pacto de Dios y si nosotros no buscamos la dirección de Dios, no tiene ningún sentido. Pero cuando llegamos al tesoro, encontramos el tesoro, conocemos el tesoro, caminamos con el tesoro, que es nuestro Dios, entonces todo lo demás viene a tener un sentido, una razón, y esa razón es glorificar a nuestro Dios. Cuando un hombre estaba trabajando en un campo, en la parábola, ¿qué dice? Miró el tesoro, regresó a su casa, vendió todo para comprar ese lugar donde estaba el tesoro. O sea, lo abandonó todo, pero se encontró y encontró aún más de lo que él tenía. Ese es el pacto que el Señor desea que nosotros entremos, que le busquemos, que le respondamos. Ahora fíjese el versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué nos está queriendo decir aquí? Por donde tú vas, por lo que tú haces, tienes que llevarlo a prueba a la palabra de Dios. Porque lo que te parece a ti bueno, al Señor le parece malo. ¿Vamos a entender? O sea, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que vivir conforme a un escrito está. Que el Señor pruebe nuestros pensamientos, nuestras acciones. Es como una persona me decía, bueno, ¿y por qué todavía no te has ido a vivir allá a la montaña? Y yo le decía, porque el Señor todavía no me ha dicho que me vaya. No hay tiempo para que vayas para allá. ¿Por qué? Porque el Señor dice, deja a un lado tu suficiencia propia y confía solamente y plenamente ¿en quién? En tu Creador, en el Señor. Entra en el pacto de Él. Mira el versículo 3. Encomienda a Jehová, ¿qué cosa? Tus obras y tus pensamientos serán, ¿qué cosa? Afirmados. ¡Ja! ¡Qué maravillosa promesa! Dice, encomienda a Jehová toda tu vida, todas tus obras, tu camino, tus pensamientos, tu hablar, tu forma de comer, tu forma de actuar. Y el Señor, ¿qué es la promesa que el Señor dice? Y tus pensamientos serán, ¿qué? Serán afirmados. En pocas palabras el Señor dice, sal de tu propio trono, bájate de tu pedestal y confía en mí y yo voy a confirmar tus pensamientos para que tú escuches mi voz. Porque a veces nosotros nos ponemos en nuestro propio pedestal. Es que yo soy, es que yo sé, es que yo esto, es que yo el otro. El Señor te dice, no. Bájate de donde tú estás y yo voy a ser el que voy a confirmar tus pensamientos para que tú conozcas mi voluntad y mi camino. Miren el versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todos vamos a pasar por el juicio. Pero el Señor aquí nos da y nos muestra su plan de redención. ¿Por qué? Porque Él nos creó para que seamos salvos. ¿Ustedes no creen eso? ¿Ustedes recuerdan cuando Él dijo que hay un lago preparado para quién? Un lago de fuego preparado para quién? Y sus ángeles, pero ahí no entra ningún otro más. O sea, el Señor no preparó un lago de fuego para destruir a su creación, sino solamente al diablo y a sus ángeles malignos, no a los ángeles buenos. Eso quiere decir que Él no tiene planes ni propósito de que tú estés ahí. Por eso Él dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Aún si somos testarudos, el Señor aún así te está esperando.
su plan de redención. Miren el versículo 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Juicio. O sea, no, es que a mí nadie me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. O qué es lo que yo tengo que decidir. Y a veces no nos damos cuenta que vamos en contra de la misma voz de Dios. O yo lo sé todo. O sea, ahí es donde entra que nosotros, el Señor dice, bájate de donde tú estás, de tu propio, humíllate, búscame y yo voy a redimirte. Mire el versículo 6, con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Lo que estaba hablando nuestra hermanita. El Señor ¿qué nos da? Corrección. Y nos da con humildad, con amor. ¿Por qué? Porque Él nos corrige nuestros pecados. Tú y yo sabemos qué es lo que nosotros tenemos que dejar. Y el Señor nos corrige. Hay a unos que nos da un poco más duro que a otros, porque nos tardamos en responder a su voz. Si respondes a la voz de Dios ahí, mira, dice, fuiste corregido, fuiste redimido. Causa de lo que dice el número 2. Así es. Dice, todos los caminos del hombre son limpios. Piensan bien limpios, o sea, porque dice, el hombre cree que todo está bien. No, viene y el Señor dice, no todo lo que tú crees está bien. Arrepiéntete, entrégate, entra en el pacto de Dios. Reacciona. Y a veces, el Señor nos toma y nos dice, ven para acá. Reacciona. Hermano, no dejemos de que lleguemos al dolor y al sufrimiento. Reaccionemos ya. Cada vez que el Señor nos hable, reaccionemos. Y el Señor dice ahí en el 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Respetar, respeto, reverencia. Pero vamos a ver ahí Proverbios 8:13. Por eso ahora vamos a entender aquí este versículo. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Pero fíjese todo lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, es tenerle un odio al pecado. ¿Por qué? Porque el Señor pone en nuestra mente y nuestros corazones su ley, nos habla a través de su palabra para que entremos a su pecado, y nosotros vemos que el pecado ofende, lastima a nuestro Creador. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con Él, somos leales a Él, el pecado viene a ser aborrecible, no solamente porque afecta a mi vida, sino que afecta al Creador de los cielos y de la tierra. Lastima a nuestro Creador. Ese es el temor a Dios, aborrecer el pecado. Pero fíjese lo que dice, la soberbia. ¿Qué miramos aquí en Proverbios? Déjate de tu soberbia. Sigue el camino de Dios, no sigas tu propio camino. Bájate de tu pedestal, que ahí estoy, te dice el Señor, para redimirte, para perdonarte, para corregirte y para enseñarte mi camino. Dice, Él aborrece la soberbia, la arrogancia, la suficiencia propia. Y hay un virus que se llama el virus de la Odisea, que muchos arrogantes dicen, es que yo sé todo. Es que a mí no me tiene que decir nada, yo lo sé todo. Qué mayor peligro llegar a esa conclusión. Y la boca perversa aborrezco. La boca que maldice, la boca que chismea, la boca que levanta falso testimonio. El Señor dice, yo aborrezco. Por eso aquí dice en el versículo 6, con misericordia y verdad. ¿Qué dice? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan
del mal. Pacto, berit, es acuerdo entre dos o más personas que obligan a cumplir una serie de condiciones. Hemos visto las condiciones del pacto de nuestro Dios. El Señor dice, escucha, entra en mi pacto y obedece. Usted sabe que en el hebreo, el pacto significa una alianza, promesa, acuerdo, pacto, ordenanza divina con señales o promesas. ¿Que no miramos todas las promesas que el Señor nos ha dado? O sea, todo lo que hemos visto hoy día, el Señor nos da promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa. Creo que estos temas así deben de repetirse hasta que lo entendamos, ¿no? Ahora, fíjense en griego lo que significa pacto. Diateke, una disposición, arreglo de cualquier tipo que uno desea que sea válido. Un pacto, un testamento. Fíjense cuán profundo es la palabra pacto y cómo se ha perdido el pacto, la palabra, el compromiso. Pero el Señor nos está llamando ahora que nosotros entremos en su pacto. Ustedes saben que en la palabra de Dios hay un pacto que a mí me llamó mucho la atención. Ese pacto, ¿usted sabe cómo formaban el pacto en los tiempos antiguos? Con sangre. Había otro que se daba un zapato también. En el caso de Amós. Ajá. Pero había un pacto que a mí me sorprendió. Ese pacto está en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 13:5. Y yo me puse a pensar en este pacto, porque yo dije, qué raro que esta forma firmaban un pacto entre uno o más personas. Segunda de Crónicas, versículo 13 y 5. También está en Números 18, 19 y en Levíticos 2:13. Pero vamos a ver Segunda de Crónicas 13:5. ¿No sabéis que vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto de sal? Yo me puse a averiguar cómo era ese pacto de sal. Y me puse a pensar, ¿y por qué de sal? ¿Por qué? Yo imagino a Jehová y a David llenos de sal haciendo un pacto. Está interesante, ¿no? Miren Levítico 2:13. Levíticos. Es una pregunta. Sí, o sea, ¿por qué? Porque está recordando. ¿Qué no recuerdas tú que yo hice un pacto con David con un pacto de sal? Ahora fíjense Levíticos 2:13. O sea, lo estaba llevando al recuerdo, Levíticos 2:13. ¿Ustedes habían escuchado de ese pacto? Yo creo que todavía tengo que estudiar un poco más acerca de esto, porque a mí me pareció algo muy interesante. Levíticos 2:13. Y aquí lo vamos a entender un poco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en el pacto, nosotros somos el sacrificio vivo al Señor. Y dice el 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué es lo que significa el sal? Usted sabe que en el tiempo antiguo la sal era muy cara. Era carísimo tener sal. Pero la sal también daba ¿qué? Sabor, como usted dice. Para preservar. O sea, ese es lo que el pacto de Dios quería dar a entender a la gente, porque la sal la usaban diariamente para preservar los alimentos, porque en aquel entonces no había un refrigerador. Perdón.
preservar. No, yo estoy diciendo preservar, ¿no? La sal tenía como propósito preservar. Gracias. Preservar la cosa para que durase. Y eso era lo que él quería enseñar al pueblo de Dios, que cuando entráramos a un pacto, que ese pacto que fuera preservado para siempre. Era una protección. Para que las cosas se mantuvieran. Amén. Y eso es lo que el Señor desea, que nosotros entremos en ese pacto. ¿Cómo fue que Cristo nos llamó a cada uno de nosotros? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 5 versículo 13. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un pacto con el Señor de sal, y ahora el Señor nos dice, vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En pocas palabras, aquí el Señor estaba rectificando el pacto que Él desea tener con nosotros. Que si nosotros nos salimos de su pacto, nosotros venimos a hacer ¿qué? Nada. Insípido. Sin ningún propósito en nuestro diario vivir. Perdemos el sabor del cielo. Por eso Él dijo, vosotros sois la sal del mundo. Estaba haciendo referencia a este pacto de sal. Para preservarnos con Él por toda la eternidad. Para que la palabra de Dios Preservere. Para que su palabra preservere para siempre. Hermanos, el Señor desea que nosotros entremos en su pacto. Esa es tu decisión. Es tu decisión personal. ¿Escuchas o no deseas escuchar? ¿Deseas obedecer o no deseas obedecer? ¿Recibe las bendiciones o recibe las maldiciones? El Señor nos da el libre albedrío. Las promesas que Él nos da, dice, si tú entras en mi pacto, lo firmamos, nos comprometemos. Lo hermoso es que el Señor dice, tú solamente tienes que aceptarlo. Del resto, yo me encargo. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Yo pongo lo que tiene que ser puesto. Yo quito lo que tiene que ser quitado. Yo te dirijo. Yo te guío. Te doy un sentido a tu vida, como leímos ahí en Proverbios 16. Yo te doy entendimiento a tus pensamientos. Eso quiere decir que cada una de las cosas que nosotros hagamos, lo haremos conforme a la voluntad de Dios. El resto se encarga de Él. Mi invitación hoy día es que entremos en el pacto de Dios. ¿Tú qué le dices al Señor? Dios quiera y que nosotros tomemos una decisión de entrar a las promesas de Dios, cumpliendo su palabra y escuchando su voz. Te invito a que nosotros nos pongamos de rodillas para orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por tu grande amor y misericordia. Porque tú has hablado a nuestras vidas, porque tú nos diriges a través de tu palabra, para que podamos aprender de tu pacto, para que podamos nosotros, Señor, escuchar tu voz, para ver todas tus promesas, todas tus bendiciones que tú has prometido para nosotros. Señor, pone en cada uno de nosotros el deseo de responder a ese llamado. Que respondamos y que entremos en tu pacto, que hagamos ese pacto contigo hoy día, Señor, para que nosotros podamos prepararnos para cuando tú vengas. No solamente prepararnos para cuando tú vengas, sino también para ser una luz viva
en este mundo que tanto necesita conocerte, Señor. Que nuestras familias vean en nosotros a ti, oh Dios, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, y Señor, que cada una de las cosas que nosotros hagamos sean dirigidas a través de tu voluntad, de tu palabra. Y Señor, confiamos plenamente en que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás todas tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, porque hemos decidido ser fiel a ti, Señor. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros, y que este día, Señor, sea un día en el cual estemos consagrados a ti y al resto de nuestros días. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.